Padre amado y buen Dios, en esta mañana nos aunamos a tu presencia y te rogamos que nos puedas guiar en todo este tiempo en que vamos a exponer tu palabra, Señor. Guíanos, que seamos uno en ti, que toda la enseñanza que hoy día podamos recibir, Dios, sea a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos de tu fortaleza para el inicio de este nuevo año, Padre. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada. Gracias te damos, buen Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Mis hermanos, la palabra de este domingo se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hoy día vamos a estar hablando sobre la providencia de Dios. La providencia de Dios, ese es el título del mensaje de esta mañana. Amén. Descansando en la providencia de Dios. Descansando en la providencia de Dios. La palabra de Dios dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a leer un poquito más adelante: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo que vamos también a estar leyendo ahora. ¿Qué es? Pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Palabra del Señor. Durante todas estas semanas anteriores, la palabra de Dios me ha estado haciendo reflexionar sobre esto, lo que es la providencia de Dios. Sabemos que acá, al menos en la cuarta región, me parece que acá es en Serena, en sí, hay un colegio, ¿cierto? Que es de damas, que es el que está, parece que atrás de la Recoba, por ahí se llama La Providencia, ¿cierto? Se llama La Providencia, es un colegio católico, ¿cierto? Con valores católicos, pero hoy día vemos que en muchas ocasiones cuando se levantan colegios, se levantan, no sé, jardines infantiles o otras instituciones, ya no se les pone a colegios Providencia, sino que los que ya están, ¿cierto? Como los salesianos, sí, pero cuando hablamos de Providencia, por algo le denominaron a ese colegio Providencia, ¿cierto? Y está hablando de esta misma providencia de Dios. Pero, ¿qué es la providencia? ¿A qué se refiere cuando encontramos en la Biblia o escuchamos hablar de la providencia? La providencia de Dios, esa es una enseñanza esencial de las Escrituras y que se ve gráficamente en estos versículos que hemos señalado, donde el apóstol Pablo comienza diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cierto? Acá en este versículo podemos ver una tremenda fuerza de convicción del apóstol Pablo, primeramente, ¿cierto? Depositando toda la confianza de su persona, de quién es él, en un ser más elevado que él, que es Dios, entendiendo que él está sometido o está bajo un ser superior, bajo cierta providencia que es la de Dios, ¿cierto? De este ser supremo que se llama Dios. Y él tiene esa convicción, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo nos dice: y me tinca que a los que aman a Dios todas las cosas le pueden favorecer para bien. O me han dicho que a los que aman... No. El apóstol Pablo es categórico y sabemos, hay una convicción allí. Y esa convicción está reposando en la providencia de Dios. Y la palabra providencia quiere decir nada más que
ver de antemano. Pro es antes. Y videncia tiene que ver del latín video, lo mismo, esos cuadraditos que nosotros conocemos, ¿cierto? Donde se ven películas, donde se proyecta. Entonces, video es providencia, ver de anticipados. Y es lo que hace Dios con nosotros como sus hijos. ¿Ya? Él ve de anticipado en forma, digamos, adelantada lo que pasa con nuestra vida. Eso es la providencia de Dios. Dios ve nuestro final desde el comienzo, ve de atrás para adelante y de adelante para atrás. Nosotros no, ¿cierto? Nosotros vivimos el presente, miramos el presente y nos cuesta mirar hacia el futuro como algo ya terminado. Acá Pablo está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es desde que partimos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Toda circunstancia que nos ocurra en la vida va a estar dirigida por Dios, por este ser supremo. Amén. Nosotros como cristianos rechazamos la postura que sostiene que Dios como creador hizo el universo, hizo todo el mundo, ¿cierto? Lo constituyó, pero a su vez Él lo hizo y dio un paso al costado y dejó que este mundo se dirigiera solamente por las leyes establecidas por Él, las leyes naturales. Eso no es así. Desde principio a fin, Dios es parte de esta creación de una forma activa. O sea, Dios siempre ha estado involucrado en la vida del ser humano y de su creación desde el principio a fin. Él no es como un pintor que pinta, ¿cierto? Y se sale de la pintura y deja solamente eso allí. No, Él es parte de esta creación. Él se involucra desde principio a fin en los asuntos relacionados con su creación, con el hombre, con la naturaleza. Amén. Entonces esta es la fuerza de convicción que tiene Pablo. Pablo está reposando en que sabe categóricamente y lo ha experimentado que su confianza está en las manos de este ser superior, que todo lo que le ha acontecido y lo que le acontecerá está sujeto por Dios, que Dios es el que tiene control de cada situación, ya sea buena, ya sea mala. Pero es más, el apóstol Pablo está diciendo que sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y cuando el apóstol Pablo dice que él sabe que todas las cosas le ayudan para bien, él no está dejando a un lado algunas cosas. Él está involucrando en este paquete, digamos, todas las cosas. Está involucrando lo bueno y lo malo que nos pueda acontecer. Todo está subordinado por Dios. Todo lo que nos pueda pasar en el escenario de esta tierra está controlado por Dios. O sea, a Dios no se le escapa nada. Todo. O sea, la enfermedad que nos pueda venir, mi hermano Buenaventura, es parte de un plan divino. Eso no se le escapó a Dios de las manos, ¿cierto? Está en las manos de Dios. La partida de un ser querido, eso tampoco se le escapa a las manos de Dios. El nacimiento de alguien no fue porque su método de anticoncepción o anticonceptivo no le haya resultado. No es así. Si hoy día podemos experimentar el nacimiento de una persona, de un hijo, ¿cierto? De un niñito, es porque está bajo esta divina providencia. Esto está manejado por Dios, no se le escapa de las manos a Dios no se le escapa nada. Y el apóstol Pablo está diciendo que a estas personas, que a esta parte de la creación llamada ser humano, cuando está en Dios, todo le ayuda para bien, o sea, todo le coopera para bien. Incluso esa enfermedad, incluso esa parte económica que se ha estado atravesando mala, también coopera para bien. Incluso ese trabajo que fue rechazado, ¿cierto? Que te rechazaron, eso también coopera para bien a favor de los que aman a Dios. O sea, todo está bajo las manos y el dominio, bajo el gobierno de Dios. Dios tiene control sobre toda su creación. Y ese es el descanso que tiene Pablo. Él sabe, como primero, que Dios tiene control sobre toda su creación. Él también sabe que Dios tiene control sobre toda la naturaleza. Y Pablo tiene
la completa convicción de que Dios tiene control sobre todos los asuntos del ser humano, ya sean grandes o ya sean pequeños. Todo. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, es que Dios conoce lo que nos hace falta. Él ya sabe lo que nos hace falta, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a esta palabra providencia, ¿cierto? Dios provee. ¿A dónde se van ustedes? ¿O a dónde nos vamos nosotros directamente? A Jehová Jireh, a ese nombre tan conocido, ¿cierto? Por todos, Jehová Jireh. Y si nos remontamos a donde aparece la palabra Jehová Jireh, Dios proveedor, o si lo llevamos al contexto de nuestro lenguaje vocabulario, la palabra provisión se define como palabra provisión, la palabra proveerá. Entonces vamos a Dios que provee, al Dios Jireh, a Jehová Jireh, y lo vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿se acuerdan? Dios proveerá. ¿En qué escenario se dijo esa palabra? ¿Lo recuerdan ustedes? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿cierto? El escenario allí, ¿cierto? Es también de tremenda, inquietud. Abraham iba con todo preparado. Jehová le había dicho que se le sacrificara a su hijo. Era el único que tenía, le costó mucho tenerlo. Y allí va a aquel monte a sacrificar a su hijo. Pero él sabía que Dios iba a hacer algo. Él estaba descansando en este Dios que sabía que no permitiría que le sucediera algo a su hijo, pero a su vez yo me imagino que él iba de todas maneras inquieto, ¿cierto? Llegan a este monte, el mismo Isaac comienza a ayudarle a Abraham a montar todo este lugar donde iba a ser sacrificado supuestamente algún carnero, algún animal. Y comienzan a reunir la leña, ¿cierto? Se comienzan a sacar los utensilios, tal vez el cuchillo afilado. Isaac ve todo aquello y de repente sale la pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y dónde está aquel animal que va a ser degollado? ¿Dónde va a estar esa sangre derramada? ¿De quién será? Y lo veo todo preparado, pero no está el sacrificio. Y allí su padre le dice esta frase: Jehová proveerá. Y es la primera vez que vemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, este concepto de Jehová Jireh, del Dios que provee. Del Dios que provee. La pregunta es: ¿en qué estamos descansando nosotros? ¿Estamos descansando en este Jehová Jireh, entendiendo realmente el concepto de que Dios está viendo de antemano lo que necesita sus hijos, lo que necesita su pueblo? Porque nos cuesta. Porque es una realidad, mis hermanos, que cuando estamos en la situación difícil, nos cuesta poder ver a este Jehová Jireh. ¿O no es así? ¿O nos pasa a alguno? ¿O me pasa a mí solamente? Que cuando estamos en aflicción, cuando estamos pasando alguna necesidad, decimos: chorra, no, ¿cómo lo hago? Yo sé que tú, Dios, eres veraz. Yo sé que tú, Dios, responde. Pero cuando lo tenemos que llevar a nuestra propia vida, ¿cómo vemos a este Jehová? ¿Podemos tener la misma convicción que tiene Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan para bien. ¿Sabemos realmente, tenemos esa convicción que tenía el apóstol Pablo? Últimamente, o al transcurrir el tiempo, esta convicción, esta fuerza de convicción se ha ido perdiendo en la iglesia, se ha ido perdiendo en nosotros. Pero realmente podemos decir que a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan a bien. Suena bonito, ¿cierto? Es una realidad, claro que es una realidad. Pero cuando tú y yo estamos allí en el momento difícil, tal vez te tocó vivirlo durante el año que recién pasó, y tuviste que enfrentar una situación X, donde tuviste que ir a este Jehová, recurrir, descansar en Dios. O como se las vio acá mi hermano, no es necesario que me responda, mi hermano Buenaventura, cuando lo fuimos a ver cuando estaba enfermo. ¿Acaso no se afligía su espíritu, no se afligía su corazón? ¿Cierto? O cuando estamos pasando aquel problema económico. O mi hermano Adolfo,
¿cierto? Cuando están cortando cabeza, ¿cierto? Y ustedes saben que la pega va a durar hasta X tiempo nomás, ¿cierto? ¿Acaso no se aflige igual de todas maneras nuestro espíritu? Claro que sí se aflige, porque somos humanos, porque Dios nos creó de una forma determinada y tenemos sentimientos y tenemos emociones. No corre agua por nuestras venas, como se dice, sino que realmente estamos nosotros viviendo la amargura, estamos nosotros viviendo el problema, somos nosotros los que nos estamos doliendo con la enfermedad, somos nosotros los que estamos, ¿cierto?, experimentando el abandono, ¿cierto? Somos nosotros los que estamos experimentando el desapego de un ser querido que ha partido del escenario de esta tierra. Somos nosotros la creación de Dios la que está pasando todo aquello. Pero aún el apóstol Pablo dice que en estas circunstancias todas las cosas cooperan para bien. Todo. Esa enfermedad, mi hermano, coopera para bien. ¿De qué forma? Yo no sé, porque es la providencia de Dios. Es Él el que va a ver en el día de mañana lo que está aconteciendo. Pero lo que nos queda a nosotros es descansar y reposar, sabiendo que Dios tiene el control de cada situación aquí en este mundo, sea buena o sea mala. Dios tiene el control. A Él no se le ha escapado absolutamente nada. Dios tiene control sobre toda su creación. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Lo dice el Salmo 103, verso 19. Y esto nos enseña primero que Dios gobierna por encima de cualquier situación, que Dios es soberano y está por encima de cualquier otro reino, cual sea el reino que sea, ya sea terrenal o ya sea espiritual. ¿Usted cree que Dios gobierna sobre el reino de Satanás? Amén. ¿Cierto? Dios gobierna por encima de todo reino. Dios tiene el control de todo. El diccionario Mundo Hispano dice que la doctrina bíblica de la divina providencia no implica un punto de vista mecánico o fatalista de los que proceden del mundo o de la vida humana. Dios tiene cuidado de toda su creación. Dios no dejó al azar como lo sostienen los deístas. Los deístas dicen que Dios, ¿cierto?, creó, pero a su vez Dios se fue y dejó al mundo y a su creación, digamos, al azar, bajo estas leyes divinas, ¿cierto? Y que Dios no tiene ya nada que ver y no tiene control de nada. Y nosotros rechazamos por completamente esa doctrina, como lo señalamos recién. Y un segundo aspecto es que Dios gobierna también sobre toda la naturaleza, gobierna sobre todo lo establecido, sobre toda la naturaleza. Mire, Daniel, capítulo 4, 35 dice: Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. O sea, la creación de Dios es sustentada por Él mismo. O sea, Dios creó y Dios sustenta. Cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él sabía lo que estaba haciendo. Y Él no nos dejó abandonados. Tú no eres huérfano. Yo no soy huérfano. Nosotros tenemos a un Padre, a un Dios creador que me hizo, que me formó con un propósito. Y Él no me ha dejado abandonado ningún momento de mi existencia, de mi vida. Aun cuando haya pasado yo un sufrimiento, aun cuando tenga que experimentar a lo mejor para más adelante algún tipo de complejidad en la vida. Sé y tengo la convicción que todo está bajo el dominio y el control de Dios. Y sé que Dios es quien va a dar la salida a cualquier tipo de dificultad, a cualquier tipo de problema. Dios está conmigo, Dios estará conmigo, Dios no me ha abandonado. Él está en las buenas y Él está en las malas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la providencia de Dios, es la seguridad que nosotros como cristianos tenemos. La confianza en Dios.
Él no nos dejó solos, mis queridos hermanos. Todo está bajo el control de Dios. Y nosotros podemos pensar a lo mejor que tenemos a nuestros hijos autistas. Chuta, ¿qué pasó? Dios, te equivocaste. No, ellos son una bendición de Dios para nuestras vidas. Ellos nos han enseñado por un montón y nos seguirán enseñando. Son parte de la creación, parte de la perfección de Dios. Son la imagen de Dios en esta tierra. ¿Dios se equivocó? Absolutamente no. No, Dios no se equivoca. De que sufrimos muchas veces, sí sufrimos. Sufrimos cuando nuestros hijos se enferman, claro que sufrimos. Pero con cualquier hijo, con cualquier persona, lo hacemos, sí lo hacemos. Pero mi hermano, no sé si te pasa a ti o me pasa solamente a mí, que igual de todas maneras sabemos que tenemos a este Jehová Jireh, pero nos cuesta. Nos cuesta un montón tener esta fuerza de convicción que tenía el apóstol Pablo. Pero tenemos que ir aprendiendo a descansar sobre la providencia de Dios, sobre esta divina providencia. Amén. Tenemos que aprender cómo ve Dios desde el principio. Dios ve desde el final como que fuese el principio. Tenemos que ir aprendiendo, mis hermanos. Dios tiene todo el control, absolutamente de todo en este mundo. Él dice que Él puso reyes y Él los estableció. ¿Usted cree que al comenzar este año que tenemos a un nuevo presidente, usted que si lo llevamos a este plano, ¿usted cree que Dios gobierna sobre este gobierno establecido de turno de ahora? Claro que sí. ¿Qué dice Dios con respecto a aquello? Que Él pone las autoridades, están establecidas por Dios. Cuando Jesucristo fue delante de Pilato, Pilato le dijo, ¿que no sabes acaso que tengo autoridad para liberarte o para matarte o para quitarte la vida? Yo tengo autoridad sobre ti, le dijo a Jesús. ¿Más se recuerdan la respuesta de Jesús? Ninguna autoridad tuvieses si no te lo hubiese dado mi Padre. ¿Quién puso a Pilato allí? ¿Fue Dios? Dios fue quien le puso allí. Dios gobierna los asuntos que tienen relación con el ser humano aquí en esta tierra. Cuando decimos no, la política y la religión, no. Dios gobierna también en aquello. No es que Dios está a un lado, que el pueblo de Chile ve a Él, a quien elige, yo a un lado, yo no tengo nada. No, Dios permite. Todo es permitido por Dios. ¿Acaso cuando eligió el pueblo de Israel a Saúl, quién permitió aquello? Cuando el pueblo le fue a decir al profeta, no, tus hijos ya se están yendo por el mal camino, necesitamos a alguien que nos dirija, necesitamos a alguien, algún líder, levántanos, rey, como todas las demás naciones. El profeta, ¿cierto? Fue a Jehová, le dijo, me están pidiendo que les ponga un rey, ¿qué hago? Dale un rey. Pero ellos van a saber que no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. ¿Pero qué permitió? Dios permitió que Saúl estuviese. ¿Y cuál fue la consecuencia de aquel reinado? Una mala consecuencia. Porque Saúl no estaba en el corazón de Dios. El que le presidió o le siguió, que fue David, él era un hombre conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién está por encima de los gobiernos? Jehová. Jehová tiene que ver con todos los asuntos concernientes al ser humano. Mi querido hermano, yo quisiera de veras que en esta mañana poder traspasarte a ti y a mí en esta mañana, que pudiéramos comenzar este año con esta fuerza de convicción que tenía el apóstol Pablo y decir que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan bien, y que nos podamos aferrar a esta palabra al comenzar este nuevo año, porque yo no sé qué va a acontecer el día de mañana.
Pero lo único que sé es que si yo amo a Dios y que si tengo una relación con Él, todo lo que pueda venir en el día de mañana, en unas horas más adelante, en unos minutos más adelante, va a estar todo concertado por Dios. Va a estar todo escrito ya por Dios. Que no va a ser que a Dios se le va a escapar algo. Si en unos minutos más tengo que partir también yo de este mundo, gloria a Dios, yo le digo a mi señora, regocíjate en Cristo, gózate porque vas a saber que tu esposo va a partir a la presencia de Dios. Amén. ¿Puede acaso el hombre añadir un codo a su estatura? ¿O puede acaso el hombre añadir días de vida a su existencia? No. Todo ya está establecido por Dios. ¿Acaso el mar puede salir de sus linderos más afuera o más adentro de lo que está permitido por Dios? ¿Puede? No puede. Porque ya está establecido por Dios. Hay una autoridad de Dios sobre todo. Sobre todos los elementos también de la naturaleza. ¿Acaso no fue Jesucristo que le dijo al mar, calla, al viento, enmudece, calla, con una sola palabra? A los elementos de la naturaleza. ¿Acaso no es Dios el que puede de una así, solamente con abrir su boca o un chispear de dedos, sanar a alguien? ¿Sacarlo de aquel hoyo económico? ¿Puede? Así puede Dios. ¿Acaso Dios no puede darte un mejor trabajo? Puede, así, de una. Pero en la providencia de Dios, Él está viendo desde antemano lo que está lo que no está a la vista del ser humano. Él sí lo ve, yo no lo veo. Él sí lo ve. Lo que me corresponde a mí es reposar y descansar en esta providencia de Dios. Y algo que sostenían en el primer siglo es en la convicción de este versículo, que es el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos descansar en este hecho de que Dios es por nosotros. Esto quiere decir que Dios está por ti. Dios es que te defiende. Dios es el que te sustenta. ¿Quién está por ti en el escenario de esta tierra? Dime, ¿quién está por ti? ¿Quién está peleando por ti? Más fuerte. Dios. Dios está por nosotros. Y si Dios está por ti, ¿quién estará contra ti? Contra nosotros. ¿Quién? No escucho. Nada. Nadie, ni nada. Nada ni nadie. Si Dios es por nosotros, nada contra nosotros. Entonces, el apóstol Pablo está respondiendo a la pregunta que se generaba anteriormente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y continúa diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él las cosas? ¿Quién acusará a los quejumbres de Dios? El que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? A Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ojo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Algo de aquello te separará del amor de Dios? ¿Nos separará del amor de Dios? Nada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Nada nos puede separar de este amor de Dios. Nada. Absolutamente nada. A los que amamos a Dios. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta a la providencia de Dios? ¿Será la misma del apóstol Pablo? ¿Tendremos esa misma convicción cuando venga la amargura, cuando venga el momento difícil? ¿Será la misma? Tremendo.
Es la providencia de Dios, mi hermano. Dios proveerá, mi hermano, lo que necesitemos. Y lo que no necesitemos no va a ser provisto. Tenemos lo necesario, mi hermano. Incluso tenemos más de lo que merecemos. Tenemos más de lo que merecemos. Porque lo que merecemos es nada. Porque día a día estamos pecando contra este Dios santo. Porque día a día nos estamos equivocando contra este Dios santo. Pero día a día podemos ver y palpar su misericordia. ¿Merecemos algo? Este ser insignificante como somos nosotros, no merecemos nada. Lo único que merecíamos y que merecemos es la muerte. Una muerte eterna. Pero Dios se entregó a sí mismo en la persona de Jesucristo por ti y por mí. Y podemos tener esta convicción, o tenemos que aprender, o podemos aprender, que todas las cosas nos van a cooperar para bien si estamos aferrados a Jesucristo. Todas las cosas, mis hermanos. Todo lo que nos ha acontecido. ¿Te acuerdas de aquel problema que tuviste el año pasado? ¿Recuerdas aquel conflicto, el que pensabas que a lo mejor no había solución o que se estaba demorando mucho? ¿O te recuerdas cuánto tuviste que esperar por aquella respuesta? ¿Recuerdas todo aquello que pasó en este año, que recién culminamos? Pero hoy día mira dónde estás, mira dónde estamos. Estamos acá, alabando a este Dios vivo. Y puedes decir Jehová Jireh, Jehová sustentará. Puedes decir Jehová es mi proveedor. Puedes decir en esta mañana, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Con todo su corazón, dice el hermano Osvaldo. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y venga lo que venga en este 2023, sabemos que cooperará a favor de los que aman a Dios. Mi hermano, mi hermana, no estás solo. Este 2023, tienes al campeón de tu lado. Tienes al Dios altísimo, al Dios todopoderoso, al Dios que sustenta, al Dios que te formó, al Dios que te creó y que no te ha abandonado. Lo tienes de tu lado. Si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Nada, nada, nada. ¡Wow! ¡Nada! ¡Gloria a Dios! ¡Nada! Nada nos hará falta. Y si nos hace falta, gloria a Dios, porque algo tengo que aprender de aquello. Dios está con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir avanzando, dando pasos hacia adelante. Porque Jehová tiene control de todo. Incluso Él dice, para ir terminando, que todos los cabellos de nuestra cabeza incluso están contados. ¿Cierto? Que todo, imagínate, todo, no se le hace falta nada a Dios, a Él no se le pasa por alto nada. Cualquier situación, mi hermano, cualquier situación, tenemos que confiar en este Dios todopoderoso. E incluso aquellos que pretenden hacernos daño, que te pretenden hacer daño en este año, todo eso está orquestado por Dios, ya está, Dios sabe. ¿Recuerda a los hermanos de José? ¿Qué quisieron hacerle a José? Lo quisieron matar, lo quisieron hacer daño, sus hermanos pecaron, pero ¿cuál fue la respuesta de José cuando ya era el segundo a bordo allí en Egipto? Dios movió que ustedes hicieran aquello, que me tiraran a aquel foso, que me vendieran, porque había un plan de Dios para prosperar la descendencia, para que se preservara la nación. Dios, a través de aquel daño que sus hermanos le quisieron hacer a José, a través de ese pecado, Él lo tornó para bien. ¿Se dan cuenta? Incluso la traición de Judas
estaba contemplado en el plan de redención a favor tuyo y a favor mío. Incluso ese pecado. Y dentro de aquello, mi hermano, se lo dejo para que lo podamos estudiar. Está la enseñanza de la concurrencia de Dios dentro de la providencia de Dios. Y es donde se juntan estas dos corrientes, el pecado y la justicia de Dios. Pero Dios lo transforma en algo bueno para nosotros, aún aquello. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas que te diga algo más? Dios es todo lo que necesitamos. Dios es todo, mi hermano. Quisiera que al ir terminando este sermón, este tiempo, mis hermanos, que podamos reflexionar durante esta semana lo que Dios hizo por nosotros en este año y afianzando nuestros corazones para el año que viene. Que podamos respirar profundamente, meditar, entender, recapacitar y tener esta fuerza de convicción en este Dios que todo lo sustenta, en este Dios que todo provee. Afírmense vuestros corazones en el Dios Altísimo, que Él tiene cuidado de ti y de mí. Que para este año 2023 tienes Cristo para rato. Que Él no te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por siempre. Por siempre y para siempre. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nuevamente, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Que tengas una excelente semana. Que sea llena de bendición para ti, para tu vida, para los que están a tu lado. Amén. Así que continuemos avanzando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Les parece si alabamos también en este momento a Dios? Ofrendamos de acuerdo a lo que Dios haga dispuesto en nuestro corazón y nos vamos despidiendo con esta hermosa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor.